Perfecto. Bien, buenas noches, señores diplomantes. En esta sesión vamos a desarrollar la temática de itinerarios formativos en procesos pedagógicos de educación a distancia. Se pide a los estudiantes guardar el debido respeto. Están rayando la pantalla, fíjense, la pantalla está rayada y eso no puede ser. Restituya, por favor, esta pantalla quien ha rayado. Si no, voy a suspender la sesión y damos clase por avanzado. Estamos en proceso formativo posgradual, no estamos en colegio. Si estaba acostumbrado en la normal, en la SEM, hacer ese tipo de comportamiento, pues ahora ya es profesional de la educación. Se le llama la atención a ese participante que ha rayado la pantalla. Bien, importante puntualizar los siguientes aspectos, señores diplomantes. Esta semana 4 tenemos dos actividades importantes en el marco del proceso de evaluación. Primero, la elaboración del itinerario formativo y actividad 2, la construcción del escenario educativo. En ese marco vamos a explicar cuál es el proceso pedagógico de esta unidad temática. Vamos a desarrollar actitudes de labor educativa en comunidad, analizando el desarrollo curricular a partir de herramientas y medios tecnológicos para la aplicación de estrategias metodológicas formativas en la modalidad de educación a distancia. Entonces, el trabajo correspondiente a la semana 4 es elaborar el itinerario formativo, ¿sí? Consiste en desarrollar la tabla que estamos presentando, en el cual va a planificar el área de formación. Del contenido se deriva unidades temáticas. Los Voy a medios extender esto para hacer mi tarea. de comunicación que se van a utilizar. No se escucha bien, hay una compañera que la activó su micrófono. Bien. Entonces, observen el presente cuadro. Es desarrollar este cuadro, ¿de acuerdo? Pero antes de desarrollar este cuadro, tienen que elaborar, ¿sí? Su PDC, ¿de acuerdo? Tienen que elaborar el PDC. Nos vamos a contextualizar que estamos en educación a distancia. Se ha declarado la aplicación de la modalidad a distancia por crisis climática, crisis de salud o crisis social, ¿no? Entonces,
Es ahí donde entra educación a distancia, ¿sí? También puede ser por alguna situación, ¿no? De emergencia sanitaria o implementar un programa de educación a distancia, ¿sí? Entonces, para ello, nuestro punto de partida es que tengamos elaborado primeramente el eh, plan anual trimestralizado, el PSP y los PDCs, ¿sí? O el PDC. En educación inicial, el PDC es integral, ¿verdad? Son por campus, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, en vez de área, va a establecer campos, ¿verdad? Campos de saber y conocimiento. En el nivel primario ya vas a aplicar las áreas, ¿sí? El maestro de aula desarrolla las áreas de lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿sí? Y los maestros de áreas de especialidad desarrollan educación física, desarrollan educación musical, artes plásticas, técnica, tecnología y artes plásticas. En algunos casos, el maestro de aula asume también el área de artes plásticas. Es en función de la carga horaria, ¿sí? Generalmente tienen 88 horas para las 4 áreas, ¿no? Matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y comunicación, ¿sí? Tiene 96 horas, ya lleva artes plásticas, ¿sí? En el área rural generalmente hacen, en lugares alejados, tienen 120 horas, ¿sí? Entonces, el maestro de aula, además, desarrolla las áreas de educación física, educación musical, técnica, tecnología, valores, espiritualidad y religiones, ¿sí? Completo. Pues la carga horaria de primaria es de 120 horas, ¿sí? Entonces, para este trabajo, maestros de primaria, las 4 áreas. ¿Listo? Maestros de áreas de especialidad técnica, educación física, por ejemplo, un contenido con sus unidades temáticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si voy a llevar fútbol base en primaria, mis unidades temáticas serán el pase, controles, eh, regate, conducción, remate, ¿sí? Varias unidades temáticas, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, y los medios de comunicación, estamos en educación a distancia. Aquí puede ser televisión educativa, puede ser cartilla, puede ser radio educativa, un recurso multimedia, un video para cada unidad temática, ¿verdad? Entonces va a especificar a partir de qué medio, recurso de comunicación vas a desarrollar esas unidades temáticas. También puede ser una plataforma educativa, ¿verdad? Y el proceso de acompañamiento eh, va a establecer, puede ser, por ejemplo, visita a su domicilio, eh, Zoom, ¿sí? Puede ser contacto por teléfono, ¿no? Para hacer el acompañamiento, ¿sí? Lo ideal es que el maestro vaya visitando sus domicilios, ¿sí? Educación a distancia, ¿ya? Sin embargo, puedes utilizar varias estrategias de acompañamiento, ¿sí? Eso implica también tener un instrumento de acompañamiento.
¿ya? Para cada estudiante, bajo una nómina de estudiantes, establecer esa estrategia de acompañamiento. Todo debe ser en el contexto de la realidad concreta de la educación, ¿sí? También establecer las fechas. En ese sentido, va a desarrollar la actividad número 1 que titula Elaborando el itinerario formal, ¿sí? Bien, seguimos. En la actividad 2 establece la construcción del escenario educativo, ¿sí? Construcción del escenario educativo. Entonces, nosotros vamos a desarrollar también el qué enseñar, cómo evaluar, cómo calificar. El qué enseñar es contextualizarnos en el PDC, ¿sí? En los datos informativos, ¿verdad? Luego el título del PSP o el objetivo del PSP, los contenidos y ejes articuladores, ¿sí? El objetivo holístico y todo el proceso, ¿verdad? Toda la estructura en realidad del PDC, ¿ya? Entonces, para ello tenemos que hacer una revisión del currículum base, el currículum regionalizado, el PSP, el PAD y el PDC, ¿sí? Ahí vamos a determinar, establecer qué vamos a enseñar, ¿sí? En el contexto de la realidad va a exigir al maestro dosificar los contenidos, ¿sí? No es cumplir a rajatabla todo, todos los contenidos que establece el currículum base, sino tenemos que adecuar en el contexto de la realidad del sujeto estudiante, ¿sí? En concreto. Y lógicamente todo el contexto educativo, toda la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, en función a esa realidad, tenemos que dosificar los contenidos que vamos a enseñar, que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí podemos establecer en los espacios vacíos, por ejemplo, te permite ahora explicar, ¿verdad? Por ejemplo, el PDC, organizar contenidos, también la secuencia didáctica o los momentos metodológicos, elaborar contenidos. Es decir, nosotros tenemos que establecer qué vamos a enseñar, ¿de acuerdo? ¿Qué contenidos vamos a desarrollar? Ese es el fondo, es la idea principal, ¿sí? El cómo enseñar, ¿no? Obedece a las estrategias metodológicas, ¿sí? Que conocemos, ¿no? Por ejemplo, podemos enseñar a partir de una plataforma educativa, a través de simulaciones pedagógicas, ¿sí? A través eh, del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, de solución de problemas, ¿sí? Y lógicamente puede ser esto asíncrono o síncrono, ¿sí? Todo eso está en el cómo enseñar, es la parte de las estrategias metodológicas y didácticas para desarrollar los contenidos que hemos organizado, que hemos establecido, que hemos dosificado, ¿sí? Bien, luego viene el cómo evaluar. Cómo evaluar a partir de prácticas de solución de ejercicios,
desarrollo de actividades, presentación de tareas, presentación de proyectos, defensa de proyectos eh, y otros aspectos, ¿verdad? ¿Cómo podemos evaluar? ¿Sí? ¿Y cómo calificamos? Vamos a calificar, vamos a valorar la producción que han hecho los estudiantes, ¿sí? A partir de la aplicación de instrumentos de evaluación, ¿sí? Como las rúbricas, por ejemplo, la retroalimentación, ¿sí? Es decir, un cuestionario que te permita retroalimentar, ¿sí? El registro de calificaciones, tener un registro de calificación, un centralizador, ¿sí? Entonces, ¿cómo calificar? A través de la aplicación de instrumentos. ¿De acuerdo? Instrumentos de... Bien, en eso consiste. Bueno, para la parte introductoria, en la primera parte de esta sesión, vamos a también abordar la lectura motivadora. En cuanto a las actividades número 1 y número 2, ¿alguna pregunta, por favor? Esto lo vamos a ya consolidar, comprender mejor a cabalidad en el desarrollo de esta sesión, porque vamos a abordar todo esto. Esto es importante, por ejemplo, partir, ¿no? De lo que queremos alcanzar. Entonces, tenemos que nosotros comprender a cabalidad que es un itinerario formativo. ¿Sí? ¿En qué consiste la construcción del escenario educativo? Entonces, a partir de esas premisas, ya en el desarrollo de la sesión, vamos a comprender mejor. Entonces, vas a centrar tu atención cómo, ¿verdad? El conocimiento a ser desarrollado, vas a utilizar, vas a aplicar en la producción, en el producto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Estamos en la parte Dicen, 1 de la sesión. Adelante. en la actividad uno hay que, aparte de rellenar ese cuadrito, entonces previamente habría que colocar un PDC y después de eso hacer el llenado del cuadro. Exactamente. Antes debes tener desarrollado tu PDC. ¿Listo? Pero en la parte principal está el cuadro que estamos observando. Como anexo va a ir el PDC. ¿De acuerdo? Porque el trabajo Ay, principal es la elaboración del itinerario formal. ¿Sí? está bien, Lice, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, le hice en una consulta, Adelante. al igual que mi compañera, respecto al primer cuadro, dice área. En el caso de primaria tenemos lenguaje, matemáticas, etcétera. Tendríamos que hacer, digamos, un PDC articulando 3 o 4 áreas o diferentes PDCs. Un Esa es mi PDC consulta, Lice. generalmente en primaria se articula. ¿Ya? Entonces, las 4 áreas o los 4 campos, ¿verdad? Se las articula. Entonces, para hacerlo más práctico, hagamos en ese sentido un PDC articular. ¿De acuerdo? Está bien, Lice, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Licen, buenas noches. Buenas noches. En el caso de nivel inicial, tenemos que articular con los 4 campos y solamente tendríamos que desarrollar solo un contenido en base a un campo o tendríamos que hacer contenidos diferentes para los 4 campos. Los 4 campos, ¿listo? Porque tenemos Ah, que situarnos en el contexto de la realidad. Hagamos un trabajo completo para aplicar en la realidad misma. ¿Sí? Entonces, esto te sirve. ah, Es un trabajo ya elaborado para aplicar en la gestión 2025, educación a distancia. ¿Sí? muchas gracias, Licen. Bien, a la orden siempre. Bueno, la lectura motivadora trata del
consumo, ¿sí? El consumismo. Nosotros estamos en una realidad de dependencia en el país. Consumimos todo, consumimos conocimiento, consumimos modelos, modas, consumimos tecnología, consumimos ciencia. Es decir, nos han formado, nos han diseñado para consumir, ¿sí? Sin embargo, desde la educación tenemos que transformar esa realidad, ¿sí? Entonces, la educación debe estar relacionada con el desarrollo integral del Estado, ¿sí? Esa debe ser la concepción fundamental de la educación. Responder a la transformación de la realidad. ¿Cómo es el proceso? Partir de la transformación del sujeto. Ese sujeto que tiene un pensamiento de consumismo. Ahora tiene que pensar en producir. Transformar su realidad. Ese sujeto que va a transformar su realidad en la escuela va a incidir en la transformación de su familia, en su pensamiento y acción, ¿sí? Y las familias van a incidir en la transformación de la sociedad y el Estado, ¿sí? Por ejemplo, yo al concluir la gestión 2024, pregunté a los estudiantes quiénes iban a comprar juguetes en Navidad y levantaron la mano. Y yo les dije, vamos a transformar esa realidad. No vamos a comprar juguetes este año, vamos a construir nuestros propios juguetes, ¿sí? Y quienes estaban de acuerdo, levanten la mano, levantaron la mano, ¿sí? Entonces, esa acción, imagínense, desde la postura de director, yo soy director de un colegio, entonces ha incidido en el pensamiento, en el comportamiento, en la acción dentro de la familia. Por lo menos han debatido, ¿sí? Algunos seguramente han reflexionado críticamente y no han comprado juguetes. Habrán fabricado, seguramente, ¿sí? Otros no, seguramente, ¿sí? Pero ese debe ser el proceso de la escuela. La escuela debe recuperar al sujeto, ¿sí? Debe rescatar al sujeto, debe transformar la realidad del sujeto, ¿sí? Desde un pensamiento crítico y reflexivo, ¿sí? Debe cambiar su pensamiento y su acción. Eso debe ser la escuela, ¿sí? Desde la construcción de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, el perfil de los estudiantes, ¿sí? Entonces, desde esa instancia, ese sujeto tiene que transformar su realidad. Es el primer paso fundamental, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que orientar la educación, transformar la realidad del consumismo hacia una nueva realidad, un nuevo escenario donde ese niño piensa en producir, ese estudiante piensa en producir, en elaborar, en construir, en inventar, en innovar, ¿sí? Pero es importante investigar. Investigar no siempre